Cordial saludo a todos los participantes de este cuarto Congreso Nacional Internacional de Educación organizado por REIPE y a cargo del doctor Julio Arboleda. Lo que voy a hablar a continuación son unas lecturas sobre Platón y que he titulado Filosofía y Pedagogía, Constitución de la Actitud en el Educando. La condición de aprender es la misma condición filosófica, nos dice Platón en su libro segundo de la República. Todo niño, a la edad de los 4 años, cuando está en el preescolar, su condición casi innata es el afán, el deseo y el entusiasmo por aprender sobre todo aquello que lo deslumbra. La observación es la mirada de aquel que descubre el mundo y las preguntas de quien, desde el ámbito filosófico, pregunta indirectamente por su condición humana y su lugar en el mundo. ¿Por qué? Es la demanda filosófica de todo niño en edad preescolar, es la cuestión por excelencia de todas las dudas, que en el transcurso de los años, con una buena educación, se da en una disposición hacia el conocer desde criterios y juicios maduros en el hombre ávido de conocimientos. La avidez de conocimiento pasa por 2 condiciones esenciales que no deben desaparecer en la vida de todo aquel que tiene amor al saber. La primera, el preguntar por qué del niño y su admiración por el mundo. La segunda, la actitud hacia el conocimiento. Si falta alguna de las 2, es imposible todo proceso de aprendizaje y de conocimiento de sí mismo. El pedagogo, el maestro, debe conservar vivas estas 2 condiciones esenciales, que como llamas, constituyen la formación del educando, ya que perderlas es muy fácil, pero recuperarlas demasiado difícil. La pregunta de Platón en la formación del joven griego es vital. Él nos dice, ¿qué educación conviene que le demos? La sensibilidad a la disposición inicial hacia las artes unidas al conocimiento se constituyen en herramientas claves para el aprendizaje en todo niño, acompañado de cuentos y leyendas que mantienen un vivo interés por el mundo, evitando crear fantasmas que nacen del error y que dejan profundas huellas de ignorancia en el niño por medio de discursos y actos erróneos. Dice Platón, por eso es primordial importancia, o mejor, por eso es de primordial importancia que los primeros discursos que el niño oiga sean adecuados para encaminarse hacia la virtud. La formación descansa inicialmente en la música y la gimnástica, brindando al niño y al joven una estructuración educativa a partir de lo lúdico, donde la moderación es el punto de referencia. En este sentido, se despierta la curiosidad que se da en el preguntar, pues en el asombro, en el preguntar del niño, está el filósofo natural que necesitamos recuperar. ¿Cómo mantener vivo el filósofo natural que hay en el niño? Veamos algunos textos de los diálogos de Platón en lo que respecta al conocimiento en el educando. ¿Qué importancia tiene la forma cuando ésta es meramente vacía? ¿Qué valor tiene un esbelto cuerpo cuando carece de pensamiento? Con estas preguntas nos adentramos en el tema de la constitución de la actitud en el educando, para lo cual nos referiremos a algunos textos claves de Platón. En Carmides o de la templanza, Sócrates cuestiona a Querefón y Critias acerca de su posición sobre la belleza de Carmides, lo que nos lleva de nuevo a preguntar, ¿qué depara un alma vacía envuelta en un bello cuerpo? Un desgarramiento de la vida, de ahí que Sócrates se interese por mantener la unidad de la parte con el todo para poder expresar la virtud en el ser.
La belleza toma brillo cuando alma y cuerpo se manifiestan en plena armonía ante el mundo, armonía que se logra por medio del conocimiento y de la sabiduría que invita a conocernos a nosotros mismos, ya que la sabiduría es la prudencia, es la medida que se manifiesta en nuestro andar, hablar y obrar. Es una virtud o fuerza para quien la busca y la vive, como un buen propósito que guía la conducta. La sabiduría es buscada por el hombre de bien, el hombre que sabe, que se conoce a sí mismo y se aleja de la ignorancia, lo que le permite educarse a partir de un autodominio, de una actividad propia del educando, que da a luz las ideas, las obras que están en su alma. El saber y el conocimiento se constituyen en el interior del educando para encontrar y ejercer verdad. Sócrates se caracteriza por incentivar, por dar a luz las ideas y las obras de sus educandos, en más de sus adversarios, para que se den cuenta de la presencia del pensar en un ser que se conoce a sí mismo a través del diálogo, método dialéctico, que permite que tanto el educador como el educando logren acercarse al conocimiento a partir de ellos mismos. En este sentido, se puede decir que la actitud pedagógica es la condición de toda actitud ética y filosófica. El acto de conocerse a sí mismo por medio de un ejercicio pedagógico permite al individuo saber y conocer no solo a sí mismo, sino otros tipos de conocimiento. Como dice Critias, cito a Platón, solo la sabiduría es la ciencia de otras ciencias y de sí misma. Lo anterior equivale a lo que hoy se puede llamar el hombre autónomo, que sabe lo justo, que se mueve libremente en el mundo de la política, el hombre que sabe lo que sabe, pero que en el ámbito del conocimiento específico como el de la medicina, solo se sabe y no se sabe. Todas las dificultades que hoy puedan presentar los educando frente al conocer específico y su posición ante el mundo radican en una pedagogía que desgarra su vida y la vuelve heterónoma, masificándola para la producción. Todo lo contrario al viejo ejercicio socrático de conocerse a sí mismo como parte fundamental del hombre que sabe y no sabe, pero interesado en descubrirse y relacionarse con los demás, y el conocimiento es parte íntegra de ese descubrir. Por otra parte, la virtud como equilibrio, como dominio y conocimiento de sí mismo, no se puede enseñar, no se puede imponer como lo ejemplifica la polémica entre Sócrates y Protágoras. Ningún hombre medianamente sensato estaría dispuesto a entregarse a otro para que modele su conducta, su forma de construir el conocimiento, máxime si tiene que pagarle como a cualquier mercader. Muy distinto sería aprender habilidades o artes de algún buen maestro experto en determinada materia. Protágoras, un texto de Platón, es un buen ejemplo de la diferencia entre un docente que enseña e impone sus criterios a sus discípulos y un docente que guía y descubre con su educando el conocimiento. El primero es un hombre hábil y que, en consecuencia, enseña habilidades que se van a reflejar en las cosas. El segundo es un explorador, un descubridor del saber, del conocimiento, un dialogante que invita a tomar posición, postura y disposición con quien comparte el camino del saber. El maestro socrático invita al educando a decidir por sí solo, pero nunca le determinará cómo gobernar su vida, ni cómo debe intervenir en los asuntos públicos, ya que no se necesita de maestro alguno para emitir juicios acerca del destino de lo público, de la ciudad, pues todos en este aspecto somos semejantes, libres en hablar y en decidir. En este aspecto de la actitud pedagógica son muy claras
y aceptada las palabras del Delfos de Apolo: conócete a ti mismo y nada en demasía. Ninguna acción heterónoma es capaz de penetrar y transformar al ser en su interioridad, ya que quien es capaz de llevar a cabo esta empresa es el ser mismo desde un ámbito estrictamente individual, pues es muy claro que quien se engaña frente al conocimiento se engaña a sí mismo y desconoce por medio de cortinas de humo su propia manera de ser. Hasta ahora merecen destacarse dos tipos de construcción del conocimiento que se apoyan en dos virtudes que están en mutua correspondencia. Un tipo de conocimiento es la virtud de ser un hábil conocedor de un saber específico que nos hace destacar o que nos hace capaces de sortear bien nuestras vidas en el mundo con nosotros. Por ejemplo, en el texto Menón o de la virtud, Menón nos define la virtud como habilidad, como capacidad de administrar los negocios, de hacer el bien a los amigos o de la mujer administrar la casa. Es decir, cada profesión se destaca por sus virtudes, por sus conocimientos específicos. En este aspecto, la escuela brilla por este tipo de labor de preparar hombres para que con sus conocimientos, fruto de las habilidades adquiridas, se puedan desenvolver como buenos administradores en la sociedad. La otra clase de conocimiento o virtud es fruto de una disposición, de un estado de ánimo, que es una actitud frente al conocimiento que parte no de unas meras habilidades heterónomas, sino del interior para así poder brillar con luz propia. Este tipo de conocimiento es escaso, pero una vez logrado, se destaca por sí mismo. Aparece en escena el talentoso, el investigador, el estudioso, que tiene amor al conocimiento, el cual se vuelve parte integrante de su vida. Es un conocimiento del afuera que hace parte de la interioridad y que produce creación, lo inesperado, lo nuevo. Conocimiento que para su verdadera realización requiere estar ligado a la justicia y a la sabiduría en la consecución del bien como virtud. Cuando la relación entre maestro y educando se encuentra mediada por la actitud, en el ánimo de buscar el conocimiento, sea un ejercicio mutuo de ir construyendo el camino. Así, el maestro sea el guía, porque lo que se hace es examinar y buscar mutuamente lo que es el conocer partiendo de la ignorancia. El camino para seguir, los métodos a construir surgen en ese ámbito de trabajo. Al respecto, Menón pregunta a Sócrates: ¿qué medio adoptarás para indagar lo que de ninguna manera conoces? ¿Qué principio te guiará en la indagación de cosas que ignoras absolutamente? Y aun cuando llegases a encontrar la virtud, ¿cómo la reconocerías no habiéndola nunca conocido? Sócrates, recurriendo a la idea de la reencarnación, argumenta que el ejercicio de aprendizaje y de virtud es un estado de recordar lo que se ha sabido, ya que por medio del aprender el hombre es capaz de encontrar todo lo demás. La indagación se transforma en un conocimiento activo que despierta la curiosidad íntima en el que está interesado. Como lo dice Sócrates: mi doctrina, por el contrario, los hace laboriosos e inventivos. El maestro refresca el recuerdo en el educando por medio de un ejercicio de preguntas que lo involucran, pues éste no está en una posición pasiva, sino que involucra su pensamiento mediante este método de preguntas y respuestas. Se descubre la ignorancia de un conocimiento y nace en lo más profundo del individuo la necesidad de superarla, parejo al dudar acerca de lo que él creía cierto, lo cual provoca cierta apertura y mejor disposición, actitud, para descubrir la verdad, que buscará con gusto. Partir de la duda provoca una disposición a descubrir el objeto, a indagar con el maestro, quien, en vez de enseñar la verdad, la interrogará, forzando a la explicación de sí mismo y del objeto indagado.
En cierta forma, es un ejercicio arqueológico que se hace con el pensamiento para que produzca pensamiento. Dice Platón, de esta manera sabrá sin haber aprendido de nadie por medio de simples interrogaciones y sacando así la ciencia de su propio fondo. Este método de preguntar y contestar invita a indagar en lo desconocido, en lo que no se sabe, invita a aprender para dejar huellas en un alma justa, templada, fuerte y de elevados sentimientos. Estos elementos se encuentran en estado de tensión y ejercitación del pensamiento en aquel que desea aprender, pero el hombre carente de estos elementos y de disposición hacia el saber es un ser caído en desgracia, en estado de ignorancia. Hay dos conceptos íntimamente unidos a la formación del educando, la virtud y la sabiduría, que la escuela moderna no enseña para formar un ser capaz de tener una sabiduría que dependa de la virtud y una virtud que dependa de la sabiduría, para así demostrar la utilidad de ambas en la vida cotidiana de todo aquel dispuesto en este tipo de educación, en la consolidación de una vida buena, pero en cuyo logro se ha fracasado. La pregunta socrática sobre la consecución de hombres buenos es clara. Dice así: ¿se hacen tales hombres por la educación? La educación es una formadora de pensamiento y de virtudes en los hombres, pero esto no es suficiente, pues se puede dar una excelente educación, pero si no se tiene la actitud, la consecuencia es el desastre en el proceso educativo. Como sucedió con Páralos y Jántipo, los hijos del ilustre Pericles, y que Sócrates tomó como ejemplo de la falta de disposición a aprender. Todo aquel que no sea capaz de cuidarse a sí mismo antes que cualquier otra cosa es un hombre incapaz de conducir sus asuntos inmediatos en su vida. Es preciso que todo hombre sea capaz de dominarse, de guiarse a sí mismo, como un requisito en la educación, como una disposición para la ciencia, para la sabiduría, y evite ser un hombre instrumental, técnico, un hombre de conjeturas que muchas veces se extravía en el ejercicio del saber. El conocimiento y su aprendizaje son fruto de un parto, ya que es doloroso dar nacimiento al pensamiento en un individuo que lo desea y lo busca. El docente, en este caso, discierne y aclara lo que produce el educando, define si es mera opinión o si es un saber consolidado, si es un fantasma, quimera o un fruto real, como lo argumenta Sócrates en el Teetetes o de la ciencia. El camino del saber que se encuentra en cada educando es un ejercicio nada fácil, muchas veces tortuoso, a nuestro modo de ver arqueológico, pues se adentra en lo más profundo del pensamiento mismo de cada ser. Una de las labores del docente es facilitar el logro de este ejercicio, y el educando debe mantener vivo este espíritu de logro a través del estudio y la meditación permanente de lo que sabe y de una revisión del estudio y de una revisión, cambio o transformación del saber, ya que la historia se encarga en su devenir de volver obsoletas algunas partes constitutivas de nuestro pensar. Esto último, con el objeto de evitar caer en la falta de reflexión y en el reposo que lleva al olvido, incluso de lo que somos. La educación es activa, en la cual el educando da luz a las ideas que se recrean en su pensamiento, en el esfuerzo por adueñarse de la verdad. El educador promueve este proceso de interiorización por medio del diálogo que invita a la comprensión y al descubrimiento del saber, para que el educando se dé cuenta de la presencia de estas ideas. Esto nos lleva a la afirmación de saber que se sabe.
saber que se organiza solo en el pensamiento, pues el razonamiento, como todo ejercicio de juicios, es una praxis que el educando logra para llegar a descubrir verdades. El pensamiento, como toda práctica diaria en la escuela, juega un papel clave en la consolidación de la moderna autonomía, que es una enseñanza individualizada, que es aprender a aprender por uno mismo, en la consecución de la libertad de aquel ser dueño de su propio destino. Pues el pensar es, cito a Platón, un discurso que el alma se dirige a sí misma sobre los objetos que considera. Me explico como un hombre que no sabe muy bien aquello de que habla, pero me parece que el alma cuando piensa no hace otra cosa que conversar consigo misma, interrogando y respondiendo, afirmando y negando, y que cuando se ha resuelto, sea más o menos pronto y ha dicho su pensamiento sobre un objeto sin permanecer más en duda. En esto consiste el juicio. Así pues, juzgar en mi concepto es hablar y la opinión es un discurso pronunciado no a otro ni de viva voz, sino en silencio y a sí mismo. Quien tenga la disposición para el saber es aquel capaz de pensar por sí mismo, capaz de emitir juicios y argumentos organizados y fuertes en el aula. Esto solo se logra si se da por parte del docente interrogador comprometido en un permanente trabajo de enseñar y hacer pensar al educando con juicios verdaderos, que aplica e imprime a cada objeto las señales que le son propias, como lo argumenta Sócrates. Veamos lo que dice a propósito de poseer y tejer saber. Poner estas ciencias en otras manos es lo que llamamos enseñar. Recibirlas es aprender. Tenerlas, en tanto que se está en posesión de ellas, en el palomar de que he hablado, se llama saber. A manera de conclusión, en este sentido, el pensamiento se ejercita en tener en cuenta el todo y la parte y viceversa, permitiendo la complejidad y a la vez la sensibilidad de quien aprende con plena capacidad de explicar su pensamiento, es decir, por medio de la palabra como demostración razonada de los elementos que la componen en su naturaleza. Entramos al campo de enseñar a pensar, que modernamente lo ha desarrollado desde la filosofía en el aula de Matthew Lehman, desde la pedagogía conceptual o desde el mero enseñar a pensar. Muchas gracias.